14:37 en esta tarde tan especial. Bueno, no la veía desde el año pasado. Anunciamos que iba a estar, que íbamos a estar conversando con ella. Siempre es un gusto verla. La respetamos y la queremos mucho y además la valoramos porque, bueno, es una de las periodistas que tiene una voz clara, contundente y jugada. Además, hay que decirlo, en momentos en donde, bueno, se escuchan voces jugadas, pero por ahí no tanto. Ella es Rosario Lufrano, periodista, conductora, decíamos hasta finales de diciembre, presidenta de Radio y Televisión Argentina. ¿Cómo te va, Rosario? Qué gusto saludarte, Luisa, y muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido siempre un placer compartir contigo ese camino algo tortuoso, pero que bueno, que creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos buscado siempre la manera de estar presentes en el aire, sobre todo porque creo que esto es algo que tenemos en común. Cada vez que sentimos que la patria está en dificultades, decimos, tenemos que encontrar un lugar donde poder decir al menos lo que pensamos, que no es la verdad para todo el mundo, pero que nosotros entendemos que la gente tiene que tener la mayor cantidad de elementos para poder comprender qué es lo que está pasando. Y esta es una época difícil de comprender, Rosario, porque han cambiado muchas cosas, sobre todo culturalmente, ¿no? Sí, yo creo que es importante que no desaparezca la palabra. Y uso el verbo desaparecer porque en estos tiempos que corren y cuando lees algunas cosas que se publican en las redes, en X o en Facebook, en Twitter, bueno, X, que hablan, por ejemplo, algunos, a mí me sorprendió algo de ayer, creo que es de alguien que se autodenomina el biógrafo del presidente de la Nación, que hacía referencia a la noche de los bastones largos, diciendo evidentemente no fue un error, ¿no? Pregunta. Después de los incidentes, la agresión, el ataque de un grupo libertario a estudiantes en la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces, cuando vos escuchás eso, cuando vos escuchás a un jefe de gabinete, ya no el biógrafo del presidente, que quizás piensa de esta manera, sino a quien tiene institucionalmente una responsabilidad tan importante como ejercer la jefatura de gabinete de la Nación, diciendo que hacía referencia a los años 70, y diciendo que él estaba en la universidad en esa época y de ahí con las protestas y las movilizaciones y las luchas nacen los grupos subversivos y después viene la represión, a mí me abruma, sinceramente. Me abruma, ¿sabes qué? Ese pensamiento, esas cabezas. Porque tenemos memoria histórica, Rosario, y tanto vos como yo, si bien éramos muy jovencitas en esa época, sí, claro, pero sí hemos atravesado lo que fue la dictadura. Y la dictadura comenzó, bueno, por supuesto, reprimiendo toda movilización y manifestación de protesta. Digo, con la excusa de combatir al terrorismo, en realidad se arrasó con una generación que luchaba por mayores derechos también. Esto hay que decirlo. Y están tratando de sembrar, Bullrich dice, están tratando de generar una revuelta, están preparando el terreno para salir a reprimir. Bueno, viene diciendo que según ella, no sé si alguna información de inteligencia o qué, que se prepara una revuelta para noviembre o diciembre, dice, no sé de dónde saca esa información, pero creo que buscan elementos para justificar la represión. A ver, vos hacías referencia a la dictadura, a mí por suerte me tocó trabajar siempre en democracia, pero uno conoce la historia. Afortunadamente no he tenido ni familiares ni amigos cercanos que hayan desaparecido, hayan tenido que exiliarse. Y la verdad que en esos momentos, como estudiante en el secundario, no entendía muy bien todo lo que sucedía. Se hablaba poco de política en las casas. Lo único que yo tenía como referencia era no te olvides el DNI cuando salís, la cédula de identidad, no te la olvides, que era como una cosa, una defensa que uno tenía en la calle. Pero eso no quiere decir que uno no sepa la historia, ¿viste? Tampoco estuvimos cuando San Martín cruzó los Andes, pero sabemos de su importancia de liberar el continente, ¿no? Entonces digo, teniendo en cuenta esto, que se quiera rememorar y retrotraer lo que está sucediendo ahora a esas épocas para justificar después los palos y los gases, porque yo pregunto, estos muchachos que fueron a agredir, ¿de dónde sacaron el gas pimienta? En el kiosco no se compra. No, está claro. Yo no lo consigo, no sé vos, pero a mí nunca se me ocurrió ir a comprar el gas pimienta y además no sé dónde, la verdad que tampoco sabría dónde conseguirlo. O sea que alguien evidentemente es proveedor
de estos elementos. Está lleno de infiltrados. Se ve en las movilizaciones, en las manifestaciones, se ve lo que está ¿Y los fiscales no podrían actuar de oficio ante estas cosas? No, es que tenemos, por eso digo, atravesamos lo que pasa es que estamos atravesando un momento histórico de una crisis tan profunda que afecta a la justicia, que afecta, por supuesto, al Parlamento, donde vemos permanentemente a los saltimbanquis que una semana votan una cosa y a la semana siguiente se dan vueltas sin ponerse colorados y votan todo lo contrario. Lo vemos también con periodistas que no preguntan, que no se escandalizan, que no salen, digamos, a defender lo que es la verdadera libertad de expresión. Es decir, que no hacen de periodistas. No hacen de periodistas. No, es una época muy, muy infame, para ponerle un calificativo, y es muy difícil explicarle a la gente que además está muy abrumada por llegar a fin de mes, porque no tiene trabajo, porque se va cayendo cada vez más de poder pagar los servicios, la prepaga, esto. Digo, es un momento muy, muy terrible, donde claramente se necesitan más voces que salgan a explicar esto. Sí, además cuando salen las voces empiezan los ataques, ¿no? El ejército de trolls para inundarte las redes diciendo cualquier barbaridad y esas barbaridades y esas mentiras en algún sector siempre quedan y quizás alguien repite y está convencido de lo que se le dice, ¿no? Es muy cruel lo que está pasando. Es muy cruel. Quería preguntarte, porque hice referencia a propósito a Radio y Televisión Argentina, ¿qué te pasa cuando ves la pantalla de Canal 7, por ejemplo? Para serte sincera, no la miro, porque me da mucha tristeza que todo el trabajo que hicimos, y cuando digo hicimos, estás incluida, porque nosotros trabajamos fuertemente, tanto en la radio como en la televisión. Y costó mucho levantar la radio otra vez y que se escuchara como... se empezara a escuchar nuevamente. Costó mucho porque veníamos del macrismo y en definitiva los procesos son similares en cuanto a callar, ¿no? Si vos a las radios le sacás su esencia, que es que el santiagueño te cuente qué pasa en Santiago del Estero, el fueguino le pasa en Tierra del Fuego, vos lo que pasa en Buenos Aires, y la sometés a un discurso único que proviene de Buenos Aires, ese centralismo, no das contratos, es decir, achicás la radio, y la televisión empieza a no tener producción y se convierte en algo así como Volver, salvo con algunas cosas muy chiquitas y bastante pobres. Y ahora hay alguna novela que pusieron, no sé... Sí, 2 novelas mexicanas, creo, leí por ahí. Sí. Que no parece que no tienen buena cabida, lo que me alegra, no por el canal, sino porque bueno el público por lo menos reacciona a que estas cosas no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? No porque las novelas no sean buenas, capaz que son maravillosas, pero digo, ¿qué pasa con nuestra cultura, con nuestros artistas? No hay producción local. ¿Qué pasa con lo que somos? ¿Quién va a contar nuestras historias mínimas o máximas? Pregunto yo. Si vos tenés una política pública de acallar y de borrar, no sé, el Inca, todo desfinanciado, no hay dinero para esto, pero es mentira, porque después un día te levantás y decís, hay 100.000 millones de pesos para la CIDE. Claro. Te digo, a ver, ¿cómo es la lógica? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, borrar la cultura, borrar la memoria. Y voy a decirlo, porque lo he dicho antes y lo voy a decir ahora. El mejor noticiero que había en la televisión abierta era el noticiero de Canal 7. Lo digo así porque era un noticiero plural, más allá de que se quejaban, que esto con un directorio además que era plural. Porque tenía que ver con la representación parlamentaria, pero digo, era la verdad el mejor noticiero que te informaba sobre todo lo que estaba... Cualquier noticiero que veas hoy de la televisión abierta, te novelan todo, te muestran, te pasan 5 veces las mismas cuestiones vinculadas a la inseguridad o a la seguridad y no te cuentan nada más. Sí, y creo que cuando había quejas, porque siempre la queja, lo que pasa es que no llevan a la oposición, bla, bla, bla. La oposición muchas veces no quiere ir, no es que no la llevemos. Invitados siempre. ¿Te habrá pasado en la radio? Me pasó a mí en la radio... De Radio Nacional. ¿Y alguna vez alguien te dijo invita a este o no invites al otro? Nunca jamás le dijimos a ningún periodista ni lo que tenía que decir ni no decir, a quién invitar o no invitar. Lo que pasa es que por general la oposición te dice que no va. Tiene un prejuicio la oposición. Claro. Respecto de sentarse a hablar con un periodista que puede pensar diferente o de un medio que está en manos del Estado. Pero bueno, ahora el Estado está tan atacado desde adentro que con ya el topo. Con el topo que vino para destruirlo. ¡Amo! ¿No? Sí. Bueno,
la verdad que es muy curioso que teniendo un presidente que lo ha dicho en campaña, esto es innegable, pero que lo ponga en práctica, que ataque a la casta que para él son los jubilados, los estudiantes, las universidades, que llame chorros a los que llevan adelante las universidades porque no se dejan auditar, lo que es falso. Pero cuando vos le instalás a la gente, como bien decís, tiene tantas preocupaciones en su diaria, y escucha al presidente que dice que las universidades son todos chorros. Y debe ser así, estos tipos, claro, no se dejan auditar, no se dejan controlar, che. Sí, por suerte están los jóvenes que me parece que Qué están suerte. dando, que salieron a la calle, digamos, y ahí es bastante a veces transversal, hay que decirlo, inclusive por sobre, porque digo, veo muchos radicales que se arrogan la reforma universitaria, pero después a la hora de votar, sin embargo, sus bases, esos estudiantes universitarios radicales, bueno, junto a los peronistas, socialistas, de izquierda, etcétera, etcétera, están hoy en la calle. Me parece que... Y bueno, el ejemplo es dando a los viejos y los jóvenes, ¿no? Sí. Los viejos además ponen el cuerpo y les pegan y los gasean cada Sí. semana. O sea, la verdad que nos están pasando cosas feas, muy feas, que pensamos que no iban a suceder más en democracia, pero bueno, yo lo que no veo todavía es una reacción de la dirigencia a la altura de lo que pasa. Todavía se observan muchos egoísmos. Mucho internismo. Sí, la discusión es valiosa y creo que hay que darla. Las discusiones hay que darlas. E internamente hay fuerzas que no han debatido durante años y tienen que debatir. Ahora, siéntense, no son rivales. El rival está en otro lado, el adversario está en otro lado. Entonces, si no hay claridad sobre cuál es el adversario en este momento, digo, pasando todo lo que está pasando y todavía se trata al compañero, a la compañera como enemigos, la verdad es que y eso es estamos en problemas. Ganancia para el presidente de la Nación, ¿no? Todo eso, toda esa posibilidad de divisiones, que ojalá no se concreten, es ganancia para el presidente de la Nación. ¿Estás haciendo una vida tranquila? Sí, claro. Es el título nada más. Es el título. Porque lo que tener una vida tranquila en la Argentina es ya bastante lo sé, difícil. por eso me causó gracia. Una vida tranquila es tu programa Sí. en Norita Streaming. En Norita Streaming, así es. Bueno, contanos un poco de Norita Streaming, que es un canal muy nuevo. Muy nuevo, nació el 8 de julio, en las vísperas de la independencia. Y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, es un esfuerzo de un grupo de compañeros y compañeras en esto de lo que vos decís, buscar espacios para no perder la palabra, esa palabra que pretenden acallar o hacer desaparecer. Y tenemos nosotros que poner todo lo que sabemos y más para que tener ese espacio, ¿viste? Como a los codazos a veces, ¿no? Sí. Para Remando decir, el dulce de leche. claro, viste, acá estamos, todavía, muchachos, a pesar de que ustedes pretendan que no hablemos nunca más, bueno, acá estamos. Y con mucho respeto siempre, pero cada uno haciendo su programa, diciendo lo que le parece, teniendo invitados siempre de jerarquía, tratando de no gritar, de no alarmar. De explicar, de que sí, se pueda comprender qué es lo que pasa. Claro, de escucharte un rato, qué sé yo. El streaming te da la posibilidad, viste, en esto que no importa el tiempo, si hablas 15 minutos o 5 horas, la verdad que no importa. Después para mí es un aprendizaje porque es un lenguaje nuevo, es una mezcla de radio y televisión, pero que no es ni radio ni televisión, entonces tenés que ver qué pega, porque de esta charla que estamos teniendo ahora que está en vivo, después vos decís, bueno, hagamos un recorte de lo que dijo Rosario, o de la pregunta que le hizo Luisa, o de lo que dijo Luisa, y vos decís, esto seguramente que va a pegar, y capaz que no pasa nada, vos decís, pero che, era interesante esto. Y pones otro que quizás nos parece desde el criterio periodístico, que tiene menor valía y rompió. Sí. Vos decís, no sé cómo funciona la lógica, pero es más o menos así. Sí, igual mi sensación por también corta experiencia por streaming, digamos, arranqué en mayo, es que la gente en cuanto se entera que estás, te empieza a buscar. Porque más allá de las agresiones, de los insultos, que siempre generan ese morbo, y que la gente está tan desorientada, tan angustiada, que necesita una voz que le cuente, que le explique, escuchar un poco lo que le hace comprender qué es lo que está pasando, que hay una salida, porque a pesar de todo sabemos que hay una salida a esta profunda crisis, a esta profunda destrucción, que no es fácil, pero que hay otros y otras que están trabajando para lo mismo. Y creo, sí, es cierto, es otra manera. No, yo digo, a veces hay que despojarse un poco del rating, porque va llegando de una de otra manera. Sí, está en el espacio y siempre tenés gente que sigue o que te da un like.
o que hace un comentario y es valioso. Yo digo, no importa, llegas a 1, a 100.000, a 20.000, a lo que llegues, vale. Hoy sí, porque sobre todo las audiencias están muy segmentadas, Muy. está todo tan fragmentado, también las audiencias están fragmentadas. Y hay gente ávida esperando escuchar esa palabra. Yo creo que ese es el camino. Mira, los soportes son múltiples y varios, pero la voz humana es irreemplazable. Por suerte, Y la maravilloso. imagen ahora que tenemos cámaras también, ¿no? Sí, incluso con la inteligencia artificial, ¿viste? Porque ahora podría haber un clon mío o tuyo y la charla podría ser con los clones, una cosa muy loca. Y yo podría decirte, mira, Luisa, no llego a la radio físicamente, pero te mando el clon. Entonces vos le haces la nota al clon y el clon después me contará, uy, estuviste bastante bien, le digo yo al clon o el clon a mí. Una cosa muy loca que está pasando. Pero como vos decís, la inventiva, la creatividad, todo eso, ninguna máquina, creo, espero no equivocarme, nunca lo va a poder copiar. Podrá reproducir, podrá imitar, podrá perfeccionar esa imitación, pero no va a poder inventar algo que se te puede ocurrir a vos, en tu cabeza, o en la mía o en la de quien sea. Tal cual. Pensaba en algo que dijiste, que desde hace tiempo, digamos, estoy convencida de que es así. Este gobierno no desaparece gente, todavía no desaparece. Lo digo así, con plena de conciencia, que es un gobierno sumamente autoritario y que no se fija, digamos, en medios para hacer las cosas que quiere. Pero hay una manera de desaparecer a la gente y es ser, digamos, invisibilizándola, evitando que se escuche su voz. Metiendo miedo. Digo, te pregunto a vos porque estuviste, y siempre es más fácil con el diario del lunes, pero ¿se subestimó un poco la información en el gobierno de Alberto Fernández? ¿En qué aspecto decís? De no haber trabajado más en profundidad desde la Secretaría de Medios, desde la comunicación, un poquito más. Sí, yo creo que lo que faltó fue política de comunicación, pero porque faltó política. Porque viste que siempre, cuando pasaba algo decían, la comunicación, no funciona la comunicación, lo que pasa es que la comunicación... A ver, muchachos, ¿qué comunicas si no hay política? ¿Cuál es la comunicación que hay que hacer? ¿No es cierto? Yo creo que hubo ahí, entre esa pandemia, el shock, el impacto, los incendios que tiene la Argentina todos los días, no hubo una organización en este aspecto. Y además no hubo, hablando de comunicación, que la Secretaría de Medios tuviese la comunicación necesaria con las áreas correspondientes del gobierno para poder instrumentar esa política. Entonces lo que sucedió es que las 3 mujeres que estuvimos a cargo de los medios públicos, trabajando sí en sintonía con el secretario de Medios, nuestro grupo, sí, pero no la Secretaría trabajando en sintonía con el gobierno, pudimos nosotros hacer las cosas que pudimos hacer porque creíamos que era lo que había que hacer. Sí. Pero no hubo una política de comunicación y fue un error, sin lugar a dudas. Bueno, pregunto porque serán los debe que habrá que resolver en futuras épocas, me parece. Sí, porque además de gestionar en soledad es muy complejo. Claro. Porque aplicás un criterio y te podés equivocar, por supuesto, o podés acertar, pero además no tenés información. Y además la información se le da siempre a otros grupos. Claro, bueno. ¿Cómo puede ser que, siendo estos medios del Estado, no del gobierno, claro, del Estado, el Estado no le permita a quienes tienen que ejercer su voz en los micrófonos tener la información? Para divulgarla, incluso para criticarla, para lo que sea, pero que no la tengas. Que te enteres y vos actúes siempre después. Entonces no tenés ni la capacidad de explicar, porque ya los medios concentrados te instalaron el título. Ya te hicieron la bajada. Ya te avisaron que va por acá el tema. Entonces vos tenés que hacer el esfuerzo desde un medio nacional, radio, televisión, de explicar, esto no fue así, porque ya no te escucha nadie. Ya está instalado. Ya te ganaron la batalla. El impacto ya estuvo en ese... ¿Cuántas veces tuviste una primicia? Sí. No, nunca. Bueno, quizás también... ¿Cuántas veces algo se anunció en un medio público? No. ¿Se anunciaba? Se anunció en los canales privados, en una señal de noticias, pero no en nuestros medios. Sí. Quizás como si les diera... Yo tengo la sensación que yo siempre tuve, pero no es la primera vez que pasa, Yo tuve 2 veces gestión. Como si tuviesen vergüenza
de sentarse en Radio Nacional o en la televisión pública y hacer un anuncio. Un jefe de gabinete, un ministro, el presidente, la vicepresidenta, el que sea. Como si eso bueno, acá no. Claro. Mejor hablemos con los medios que no nos quieren o que nos quieren más o menos, porque ahí parece como si fuese más serio. Es ridículo el análisis, pero bueno, esto pasó siempre. Pasó siempre, sí. Pasó siempre. Te pregunto, bueno, porque la última gestión fue... Uno tenía la esperanza de que no se repitiera, pero se repitió. Bueno, quizás haya que también resolver el internismo que hay al interior de la fuerza para que estas cosas se puedan resolver de mejor manera, con un criterio unificado y no con... Bueno, para eso tiene que haber debate, discusión, no tenerle miedo a la discusión y al debate. Acá no sobra nadie, la verdad. Y entonces me parece que es hora de que todos dejen el ego un poquito afuera, se sienten en una mesa y discutan seriamente. Más allá de los amores propios o familiares, me parece que hay que hablar de todo. Sí, y aceptar la crítica también. La crítica sobre todo hay que cuando... bancártela, porque además el otro día lo escuchaba yo al intendente de Avellaneda, Ferraresi, que decía, de 8 elecciones, el peronismo perdió 6. Evidentemente algo está mal hecho. Está pasando algo. O sea, si vos no te das cuenta de esto y no querés discutir, no querés debatir, no querés abrir a las opiniones de otros que vienen durante años soportando una metodología que creo que es la que hoy algún sector le está diciendo ya con el dedo, con esta metodología, con mensajitos por tweet, no funciona más. Sentémonos, hablemos, discutamos, pongámonos de acuerdo. Y uno espera porque son todos grandes dirigentes. Sí. Y si hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién le puede negar su intelectualidad, su preparación, su gestión? Nadie, al contrario, aplauso. Su forma de pensar, de analizar la realidad, de dar golpes maestros, te diría yo, de anuncios que han conmovido, que cuando hablas generan cosas, pero es que no puedes estar solo en esto. No se puede hacer solo esto. Bueno, ella es Rosario Lufrano. La escuchan y la ven en Norita Streaming, en YouTube y en todas nuestras redes, que son Instagram, X, TikTok, Facebook, todo lo que pasa en el mundo de las redes, que ahí nos pueden encontrar, ver los cortecitos, pero el programa entero en YouTube, Norita Streaming, un streaming con legado. Y lo hago con toda la... Lo vendo y todo, mira. No, bueno, se llama Norita por Nora Cortiñas, sí, claro. Entonces por eso hablamos de un streaming con legado, lo que para nosotros es un honor, además que la familia de Norita lo haya recibido también. Bueno, Rosario, como siempre, gracias. No, gracias a vos por la invitación, un placer.